en esta mesa de la presentación de libros, donde tenemos libros, revistas y cine incluso. Tenemos el libro de José Ramón Acosta Saliego de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, Bioética y Biopolítica. Tenemos un microfilm que se denomina Cannabis terapéutico en niñeces, conflictivos bioéticos para madres y cuidadoras. Lo va a presentar Diego Visioni de la Universidad Nacional de Avellaneda, Argentina, y lo elaboró junto con Santiago Rocha da Cunha. Tenemos también el último dossier de la red bioética de relatos sobre pandemia, que va a presentar la doctora Vidal, que es presidenta de la red bioética y trabaja en la Universidad de Oslo. Y por último vamos a presentar el último número de la revista de red bioética, que estará a mi cargo. Entonces le doy la palabra a Diego Visioni, que nos va a presentar el microfilm que habla sobre una investigación que hicieron sobre cannabis terapéuticos en la niñez. Bueno, ¿qué tal? Eh, Muchísimas gracias por la invitación para poder presentar nuestro trabajo. Eh, lo que hicimos, el material audiovisual, se enmarca bajo un proyecto de investigación que surgió a partir de la Universidad Nacional de Avellaneda, que es donde eh, trabajo, y lo hicimos en conjunto con Tiago Roya da Cunha de la Universidad, de la Pontificia Universidad Católica de Paraná, que tiene su sede en Curitiba, y un grupo de investigadores que quiero nombrar: Julieta Galán, Malena Prieto, María Laura Vaca, Victoria Primante, Ana Laura Danieri, que son compañeros, compañeras con quien venimos trabajando hace un tiempo, eh, en un núcleo que venimos armando en la Universidad de Avellaneda, que tiene mucho que ver también Susana, que está presente, que nos dio una mano bárbara que nosotros podamos desarrollarnos. Y a partir de ahí lo que fue, nos presentamos ante un proyecto que se llama ProAPI 2021, y lo que hicimos fue un trabajo de investigación enfocados en un proyecto de investigación que no lleva el mismo nombre que el mini documental que hicimos, que se llama Identificación de los espacios de organización de madres y pacientes de usuario de cannabis medicinal en provincia de Buenos Aires. Un análisis del campo de la bioética. Fuimos cambiando también la manera de presentar, ya no hablamos de cannabis medicinal, sino hablamos de cannabis terapéutico, y ya no hablamos solamente de madres, sino que hablamos de cuidadoras, enfocándonos sobre lo que es madres, abuelas y cuidadoras, ¿no? La idea del proyecto tenía un enfoque de comprender, bajo estudio de casos cualitativos basados en bioética, cómo esas madres, abuelas, cuidadoras de niñeces que utilizaban cannabis terapéutico se organizan en la provincia de Buenos Aires, que es la provincia más grande que tiene la Argentina, con la mayor cantidad de población, quiero decir, sobre todo debido a la ausencia de políticas públicas efectivas y lo que es la estigmatización que rodea el tema. Y lo hicimos en función de una metodología de investigación-acción participativa con informantes clave. Logramos los objetivos y generamos como parte de esos objetivos material audiovisual educativo. Lo que nosotros también queríamos hacer a partir de este proyecto era poder generar, además de conocimiento sobre el tema, que nos parece que es un tema de discusión moral y que está bueno, poder llevarlo a las aulas de toda Latinoamérica, para poder tener un material audiovisual también educativo, actualizado, donde creemos nosotros que pudimos transmitir resultados y también generar reflexiones en torno a los aspectos involucrados que les vengo hablando. Básicamente nos involucramos con el Frente Canábico Bonaerense, y que rodea a todas las agrupaciones que trabajan este tema, no solamente en sí cuestiones de utilización de cannabis para uso terapéutico, sino también para uso recreativo, y lo que se generó, todo lo que se generó a partir de lo que fue la instalación de un registro, que tiene también que ver con la posibilidad de no enfrentarse ante cuestiones, problemas judiciales, policiales, ni incluso de estigmatización o discriminación dentro de los servicios de salud. Bueno, la investigación reveló muchísimas formas de vulnerabilidad, y cuestiones que rodean a la falta de seguridad, que
tienen que ver básicamente con el mantenimiento de una cultura prohibitiva y estigmatizante frente a este tema. Estas madres, estas abuelas, estas cuidadoras construyeron redes formales e informales de solidaridad que se nuclean a partir de este Frente Canábico Bonaerense. Nosotros lo que hicimos fue estudiar todas las organizaciones, cómo eran los modelos de organización, cuántas organizaciones nucleaban este frente canábico, y a partir de ahí también nos empezamos a involucrar en la temática, acompañando en las marchas y también acompañando en varias ocasiones con alimentos para las familias de gente que quedaba presa por esta causa. Eh, Espero que puedan ver el material y que les guste, porque son 2 entrevistas a una madre y a una abuela contando todas las vulnerabilidades que pasaron, no solamente por utilizar una acción terapéutica que aún está en estudio, sino también por ser mujeres y por sobre todo haber sido perseguidas judicialmente y con la policía. El segundo caso, el de Araceli, que es un caso emblemático en la ciudad de La Plata, los invito a que lo vean. Ella es abuela de un niño que tiene epilepsia refractaria, y entre las muchas cosas que le pasó, le entró la policía, la desnudó, le arrancaron todas las plantas, se la llevaron, y fue un caso emblemático porque a partir de la organización, que incluso después generaron que medios a nivel nacional vinieron a ver este caso, que fue muy emblemático. Por primera vez en la Argentina se le devolvió las plantas. Obviamente, la policía podó las plantas y le sacó las flores, los cogollos que la abuela iba a utilizar, pero fue una conquista bastante interesante en ese sentido, porque fue la primera vez que desde la justicia se devuelve las plantas a una persona. Fue bastante interesante lo que pasó. Y bueno, desnudamos un poco la falta de políticas efectivas que hay con respecto a esto, la patologización que hay también con respecto al cannabis. Muchísima gente hace que tiene una enfermedad, muchísimos médicos hacen el certificado como si esa persona tuviera la enfermedad, simplemente para no caer en esta trampa judicial y policial con respecto a lo que es el uso de cannabis, ¿sí? Bueno, ese producto está online. Hoy lo venimos a presentar. Para nosotros tenemos una alegría profunda de que lo estamos lanzando en este congreso, que es tan importante para nosotros. Luego lo vamos a lanzar, que ahí María Luisa nos está acompañando también, lo vamos a lanzar en la Universidad de Avellaneda, donde la idea un poco es poner en vista esto, pero lo que nosotros más queremos, aspiramos básicamente, es que este sea un material audiovisual para poder usarlo en las aulas, para actualizar los debates en bioética. Lo vamos a acompañar con Tiago con un PDF también para ayudar a los profes en el aula a cómo pueden abordar, darles herramientas para que esto se lleve al debate. Y bueno, básicamente no me quiero extender mucho porque hay otras personas, no sé, María Luisa, si puedo hablar un poco más o no, pero la idea era presentar el trabajo, ¿no? Que ustedes lo puedan conocer, pasar el link, ¿no? Que sepan que también nos pueden escribir a la Universidad de Avellaneda si es que requieren de alguna cuestión, que quieran saber algo más. Ah, y muy importante también, con la ayuda ahí de María Luisa y la Sociedad Argentina de Bioética y Derechos Humanos, quien puso la voz en el documental es Adolfo Pérez Esquivel, que no es menor en estos momentos en mi país, en la Argentina, que se está discutiendo con una perspectiva negacionista la dictadura. Entonces nos pareció un punto bastante interesante para que también los profes en el aula puedan explicar quién fue Adolfo Pérez Esquivel y qué es lo que él representa a partir de su caminada y de su lucha. Y el agradecimiento muy grande es a la Universidad Nacional de Avellaneda, que tiene más de 80% de primera generación de estudiantes universitarios en su currícula, que es una universidad del conurbano, que es una universidad que está abierta a nuevos paradigmas, a pensamiento que tiene que ver con poder mirar nuestros propios problemas con nuestros propios ojos, y eso también siempre creo que si no hubiésemos tenido ese espacio no hubiésemos logrado y desarrollado lo que venimos haciendo. Traté de ser, no Bueno, sé, María Luisa, para no podemos abarcar, ver el ¿sí? video. Sí, está buenísimo. Sí, lo paso y bueno, espero que les guste, porque lo hicimos con la mejor calidad
que pudimos, con camarógrafos, con sonidistas, colaboró gente de todos lados, porque los presupuestos siempre son cortos, pero creo que el material está bueno y hay algo interesante en esto de poder tener material educativo actualizado, audiovisual, sobre Claro. todo que sabemos que las nuevas generaciones tienen esos gustos, ¿no? Así que, bueno, simplemente es eso. Yo agradezco mucho que nos hayan dado este espacio. No, gracias a ustedes. Así que va a ser muy interesante. Gracias. Sigamos y hago un pedido de excusas al INE porque en la lectura de los que iban a presentar me olvidé de ella, probablemente por mi incapacidad de leer en portugués. Entonces lo borré directamente. Aline nos va a presentar el libro Engajamento do paciente de familiares na segurança do paciente, que significa compromiso del paciente y sus familiares en la seguridad del paciente. Aline trabaja en la universidad, investiga, además de otras cosas, no muchas otras cosas, pero investiga en la Universidad de Brasilia. Muchas gracias por el espacio, por la invitación. Es un placer estar aquí, pero yo voy a presentar en portugués porque no me siento segura para presentar en español. Pero já, já agradeço muito por estar aqui por la oportunidade. Então eu vou falar um pouquinho devagar, né, para que vocês possam me compreender. Esse é um livro, ele é fruto da pesquisa que nós realizamos no Observatório de Direitos do Paciente, do Programa de Bioética da Universidade de Brasília, em conjunto com o Observatório de Direitos do Paciente da Universidade Federal de Juiz de Fora. Além disso, nós tivemos pesquisadores convidados. Aqui, né, nós temos o nome de todas as pessoas que participaram, né, são todas pesquisadoras, só tivemos um pesquisador, né, então a maioria de mulheres. Nós tivemos também pesquisadoras da Universidade Federal de Goiás e da Universidade Federal do ABC. Então, aqui é um conjunto de pessoas que se uniram para elaborar essa pesquisa e esse livro que é gratuito, né? Vocês podem encontrar de forma gratuita na internet. Esse livro, ele foi ao encontro da campanha desse ano da OMS, da Organização Mundial da Saúde, cujo lema era engajando os pacientes para a segurança do paciente, vamos fazer ouvir a voz do paciente. Que ainda hoje a voz do paciente não é ouvida nos cuidados em saúde. Então a gente ainda tem uma posição subalterna dos pacientes, uma assimetria de poder. Então ainda precisamos caminhar muito para que os pacientes sejam escutados nos cuidados em saúde. Estamos falando escutados mesmo, assim, literalmente escutados, porque eles não são escutados. As pesquisas indicam que os pacientes são interrompidos com 11 segundos de consulta, eles são interrompidos. Então, eles não são ouvidos. Então, essa escuta, ela é literal mesmo, né? Bem, então o engajamento, a gente precisa engajar os pacientes e os familiares e estabelecer uma nova configuração nos cuidados em saúde, que é uma parceria ativa de pacientes, familiares e equipe de saúde, numa relação horizontal e não numa relação vertical, extremamente assimétrica, que ainda perdura. E aí, né, dentro desse contexto, nós temos o cuidado centrado no paciente. O cuidado não é centrado na doença, não é centrado no médico, não é centrado, né, na equipe. O cuidado tem que ser centrado no paciente, para isso ele precisa ser engajado, envolvido, participar do seu próprio cuidado. E existem dimensões diferentes desse engajamento. Engajamento na esfera micro, né, que é essa esfera do próprio cuidado, da consulta, da tomada de decisão na consulta. Uma esfera meso, que é o envolvimento do paciente de familiar nos hospitais, nas políticas locais de saúde, nos conselhos locais.
E nós temos uma esfera macro, que é o engajamento e participação de pacientes e familiares nas políticas nacionais, nos conselhos nacionais, nos movimentos de aprovação de projetos de lei nacional. Então, nós temos 3 esferas de participação, de engajamento de pacientes. Obviamente que numa esfera macro, essa participação, esse engajamento se dá por organizações da sociedade civil. Então, nós estamos falando também de democracia, de formas de democracia direta e participativa de pacientes e familiares. Isso está dentro de um contexto do que a gente vem desenvolvendo de bioética no nosso observatório, que é uma bioética clínica, não baseada nos princípios de Bisham-Childress, e sim baseada numa nova visão com fundamento na Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos da Unesco, que no seu artigo 3 estabelece que a dignidade humana, os direitos humanos e as liberdades fundamentais devem ser respeitados na sua totalidade, inclusive nos cuidados em saúde. Então, a gente absorve, né, a gente extrai da DUB esse fundamento para aplicar os direitos dos pacientes que derivam dos direitos humanos nos cuidados em saúde, na clínica. Porque até então a gente vem aplicando de forma hegemônica, ainda, apesar de todas as críticas, os princípios, os 4 princípios, ou outras formas principialistas de bioética, e não os direitos humanos. Então, a nossa proposta é aplicar os direitos humanos com fundamento na DUB no contexto do cuidado clínico. E aí nós temos como eixos o respeito aos direitos dos pacientes que derivam dos direitos humanos, o protagonismo do paciente, o cuidado centrado no paciente, o engajamento do paciente, que é o tema desse livro, que tem, digamos assim, origem, relação com um lema que foi criado no movimento do direito das pessoas com deficiência, que é nada sobre mim sem mim, né? Ou seja, nada a meu respeito se eu não puder participar, se eu não estiver envolvido, que é um lema que ele surgiu em 1994 na África do Sul, e também a empatia clínica, trazendo o modelo biopsicossocial e o reconhecimento das emoções, da importância das emoções, tanto para a ética quanto para o cuidado, né? Então, o livro ele tem vários temas, eu trouxe aqui alguns temas, né? Para não me alongar mais. Então, nós falamos, a gente fez uma pesquisa empírica com entrevistas com organizações de pacientes que foram vítimas de eventos adversos. Nós temos o tema da criança e do adolescente, isso é muito raro na literatura, inclusive na literatura internacional. A criança e o adolescente engajados no seu próprio cuidado, a tomada de decisão compartilhada, o engajamento, pacientes com demência, que ainda é raro na literatura, nas pesquisas, como que eu engajo um paciente com demência no seu próprio cuidado, os direitos e o engajamento, o letramento em saúde, né? Hoje o letramento é algo muito importante, que as pessoas consigam entender, buscar informação, entender a informação, manejar a informação. Então, o letramento é muito importante. E no contexto do parto seguro, do parto respeitoso, nós precisamos também trazer essa mulher, essa gestante, para que ela se engaje também no contexto do parto. Então, esses são alguns dos temas que foram abordados no livro. O livro tem um público-alvo não só para especialistas que trabalham com esses temas, mas também bioeticistas, pessoas que estudam, e inclusive pacientes e organizações de pacientes e familiares. Então, para fechar essa apresentação, ela é uma obra interdisciplinar, né, que trata das 3 abordagens do engajamento, micro, meso e macro, e tem, né, digamos assim, como grande objetivo, um objetivo geral, maior, de trazer, né, de trazer essa reflexão para a bioética acerca da gente, né, pensar o contexto clínico de uma outra forma, a partir do protagonismo do paciente, da sua centralidade e dos seus direitos. Então é isso. Muitas graças
pela atenção e pelo espaço. Muitas graças. Muchas gracias, Aline. La verdad, sumamente importante la investigación, interesante el libro. Creo que lo vamos a proponer para que se convierta en texto obligatorio para todos los médicos. Muy Eh, bien, gracias, María Luisa. porque lo que marcás no sucede solo en Brasil. Le dejamos la palabra ahora a Susana Vidal, que nos va a hablar sobre este nuevo dossier. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Gracias, María Luisa. Felicitaciones a los dos colegas que presentaron sus experiencias, muy interesantes. En realidad yo voy a presentar una publicación que es el resultado de trabajos que ya fueron publicados, pero que nos pareció muy relevante en realidad poder tener un texto único y que pueda ser referenciado. Este texto que se llama Dossier Relatos sobre la Pandemia es una publicación que hemos organizado desde la Red Bioética UNESCO y que hoy podemos presentarla como un pequeño, yo no sé si es un libro, pero es una pequeña publicación. Y se ha, digamos, conformado con un conjunto de trabajos textos cortos elaborados por miembros de la red bioética provenientes de 10 países. Y no son más autores y autoras, pero son 10 países. Y todo se refiere en general a algunas situaciones que se presentaron durante la pandemia. Como ustedes saben, la pandemia por el COVID-19 nos tomó a todos y a todas por sorpresa. En realidad América Latina creo que tuvo la posibilidad de ver un poco la situación europea y tal vez nos dio cierta ventaja, pero debido probablemente a la situación previa de nuestros servicios de salud altamente desfinanciados y desregulados, y también, bueno, a la falta a veces de la experiencia necesaria, que tal vez no la teníamos, se presentaron numerosos problemas, ¿no? Yo creo que nuestra región tuvo ese poco tiempo para pensar y reorganizarse, pero no sé si si fue utilizado de la mejor manera. Pero bueno, la verdad que aunque hubo una enorme cantidad de situaciones de excepción, porque todo fue de excepción a partir de la llegada de la pandemia, y por distintas razones, nosotros decidimos tomar dos temas, porque los temas eran muchísimos, dos temas, dos áreas temáticas para analizar las implicancias éticas y sobre todo el impacto en los derechos humanos. Por un lado, los aspectos éticos de las investigaciones biomédicas que se realizaron en nuestros países relacionadas con la COVID-19, no solamente qué se hizo, sino todas las transformaciones normativas, regulatorias, los nuevos comités de ética, las nuevas normas éticas que se propusieron para poder hacer posible estas investigaciones y de alguna manera qué se obtuvo de ellas, ¿no? Cuáles fueron los costos y cuáles fueron los beneficios. Y el segundo tema, o sea, uno fue investigaciones biomédicas y el segundo fue la prescripción de medicamentos o de intervenciones fuera de prospecto, esto que llamamos intervenciones off-label, y que en muchos casos no se contaba con evidencias científicas adecuadas para utilizarlas. Y los elegimos a ambos temas porque creemos que tienen enormes implicancias éticas, pero también deontológicas en términos de las implicancias de las responsabilidades éticas de los profesionales de la salud, particularmente los médicos, y también científico-metodológicas, y también geopolíticas, porque algunas de las medidas que se tomaron tuvieron que ver también con la forma en la que se instrumentaron recomendaciones por parte de otros países y también recomendaciones y fuertes presiones por parte de las empresas farmacéuticas. Como ustedes saben, bueno, la región fue testigo, como decíamos, de innumerables cantidades de situaciones complejas, cambios éticos normativos y de procedimientos operativos estándar para la investigación, creación de comités de ética ad hoc, investigaciones biomédicas con diseños inadecuados, instrucción de parte de los ministerios de salud para prescribir medicamentos off-label,
En algunos países, muchos países, se distribuyeron masivamente kits a la población que incluían algunos de estos medicamentos no probados. Y muchísimas otras situaciones, todo ello en condiciones de excepción y no siempre respetando adecuados estándares éticos. Y de este modo hemos relevado, por supuesto, problemas serios, conflictos de interés importantes, conflictos financieros, académicos o políticos, y algunas veces, como es dos de los países que vamos a mencionar, claros actos de negligencia y conductas graves e indebidas, y en algunos casos de corrupción eh, evidente, ¿no? Y bueno, para ese entonces, como ustedes saben, a poco de andar, la Organización Mundial de la Salud ya había publicado diversas recomendaciones para las situaciones de excepción que establecía la COVID y para contar con algunos estándares científicos y éticos, bueno, no solo para la investigación, sino también se publicaron guías para el uso de medicamentos fuera de prospecto que en la región se difundieron, pero verdaderamente no todos los países tomaron estas recomendaciones con seriedad y muchas veces, aunque los gobiernos tomaron las recomendaciones, los equipos médicos decidieron hacer lo que quisieron u otras cosas, ¿no? O sea, fue un poquito desordenado. Caótico. Sí. Bueno, los países por su parte aprobaron normas éticas que fueron cambiando día a día, en algunos países increíblemente. Bueno, entonces quisimos poner luz sobre lo que ocurrió. Creo que todavía hoy no sabemos muy bien lo que pasó durante la pandemia, ni siquiera tenemos, imagínense, los registros que hicieron posible en la FDA la aprobación de las vacunas, poco menos tenemos de lo que pasó en nuestros propios países. Entonces, poner un poco de luz sobre lo que ocurrió, sobre las recomendaciones que se hicieron y las normas que se aprobaron, de modo de evaluar sus resultados, sus consecuencias y la aplicabilidad futura, porque permanentemente en el último año se está hablando de que puede haber otras pandemias, ¿no? Y se están haciendo recomendaciones y estaría bueno saber si lo que se hizo, algo de lo que se hizo, es un ejemplo a seguir. Entonces, por eso, como red bioética, asumimos el compromiso de publicar y hacer oír lo que creemos fueron, por un lado, decisiones que deben ser revisadas y tomadas en consideración para que no ocurran de nuevo, y por otro lado, acciones que fueron definitivamente no éticas, ¿no? Y finalmente, como dijimos, acto de corrupción que debe conocernos la sociedad y, bueno, en el caso de que los estados no la conozcan, también para hacer las correcciones necesarias. Así que hicimos una convocatoria a todos los miembros de la red bioética para que relevaran distintos acontecimientos de sus países y hicieran estas narrativas, ¿no? Que llamamos textos de opinión, textos cortos, son de no más de 4 o 5 páginas, siempre con fuentes probadas, es decir, que contaran con evidencias adecuadas como para que lo que digan esos textos pueda ser citado. Y bueno, y redactaron estos textos que nos permitieron cumplir con los objetivos que nos habíamos planteado. Así fuimos publicándolo uno por mes en el periodo de 2021 y hasta terminar primera parte del 2022, 10 textos, 2 de ellos traducidos a sus lenguas originales, una de portugués y una en inglés, traducidos también al español. Y cuando tuvimos el material todo reunido, que es ahora y por cosas que pasaron, nos demoramos, pero constituimos un comité de revisión. Los textos ya habían sido revisados para su primera publicación, pero los revisaron de nuevo. Así que conformamos un comité de revisión de lujo. En ese comité está Silvia Brusino, Aline Albuquerque, Constanza Ovalle y María Luisa Freifer, acá mis compañeras y amigas, que, bueno, contribuyeron enormemente a que a cada uno de estos textos fuera homogéneos y estuvieran para ser publicados. Yo quiero mostrarles nada más la tapa, voy a compartir, me queda un momentito, María Luisa, nada más, y ya voy a ir terminando. Esta es la tapa del dossier que va a estar disponible, espero que a partir de mañana o pasado. Es una publicación de Red Bioética
y que vamos a tratar de tener en los próximos 2 días ya nuestro ISBN, pero el texto está listo. Me gustaría, no voy a poder, por supuesto, entrar en detalle de todos estos textos, como ustedes ven, todos están hoy accesibles en sus versiones originales en nuestra página web www.redbioetica.com.ar, pero me gustaría solo hacer 2 menciones rápidas a los grandes temas que fueron tomando los autores y las autores. Un primer tema que se tomó de enorme relevancia fue el acceso post-investigación en el trabajo que nos presentó Sergio Eduardo Bonoraski y llamado Obligaciones post-investigación en los estudios con vacunas para la COVID-19 en Argentina. Un tema que creo fue un impacto muy grande para la Argentina y para Brasil, y él hace una revisión sobre esto, recomendar, no voy a comentar cada uno de los textos porque no terminaría, y los invitamos a que los lean. Un segundo grupo de trabajos, bueno, en realidad es uno solo, pero muy interesante, fue el uso de las medicinas tradicionales para paliar los síntomas de la COVID. Un trabajo muy interesante que hicieron Pablo Almaraz Ocio y Jacqueline Cortés de Bolivia, y que llamaron la medicina tradicional un coadyuvante terapéutico contra el COVID. Y mostraron cómo con el apoyo de la comunidad indígena se podía contar con determinadas intervenciones que producían alivio a los síntomas de la COVID, y junto con los equipos profesionales se pudo al menos llegar a zonas donde no llegaban otras medicinas. Bueno, un tercer grupo es un análisis pormenorizado de los cambios regulatorios y de las irregularidades que hubo en ello, y en ello tenemos a varios países. Primero, Costa Rica hace una revisión de todo lo ocurrido, Gabriela Cibajas y Freddy Arias Mora, un trabajo de la investigación clínica y el uso de medicamentos durante la pandemia en Costa Rica. En el caso de Guatemala, preámbulo ante la pandemia en Guatemala, Luis Manuel López Dávila y Jessie Estefanía Aceituno. La verdad, un trabajo muy bueno, muy pormenorizado de todo lo que pasó en apenas 1 año y medio o 2 años. Claude Vergés nos hace un relato semejante sobre los ensayos clínicos y la administración de medicamentos off-label en Panamá. Y finalmente, Gaby Minaya nos presenta el trabajo sobre ensayos clínicos y uso de medicamentos off-label durante la pandemia por COVID-19 en Perú, donde no solo habla de los cambios regulatorios, sino de un caso que se llamó Vacuna Gate, que fue muy renombrado y que la verdad vale la pena revisarlo, ¿no? Bueno, otro grupo, y ya me queda muy poquito, se refirió a las conductas graves y no éticas en la investigación en Brasil. No es un grupo, es un trabajo que, bueno, que nos brindó un excelentísimo trabajo que nos brindó Fernando Hellman, llamado Ética e Integridad en Pesquisa en tiempos de la COVID en Brasil, el caso de Prevent Senior, y que relata un gran ensayo clínico que se realizó en Brasil, trabajo que hoy está en manos de la justicia por denuncias concretas que se realizaron y que donde se violaron prácticamente todas las normas éticas hasta entonces implementadas en el país, saltando algunas cuestiones gravísimas y con consecuencias que yo no voy a repetir porque como Red Bioética tuvimos problemas muy graves por haber dicho en su momento lo que estaba pasando en Brasil, y la verdad que voy a tratar de evitar que nos pase de nuevo. Pero los invito a leer el trabajo de Fernando Hellman, que tiene evidencias y pruebas sobre todo lo que sucedió y lo que aún está en manos de la justicia. Bueno, y finalmente que nos queda un grupo de trabajo sobre el comportamiento ético de las y los profesionales de la salud, y en ese tenemos a 2 trabajos, uno de María Virginia Rodríguez de El Salvador, que hace reflexiones sobre la toma de decisiones en medicina y aborda un tema muy interesante, que es cuán bien preparados estaban, preparados académicamente los profesionales de la salud para evaluar si los medicamentos estaban o no dentro de prospecto y si había suficientes evidencias para poderlos utilizar. Y ella, bueno, hace un análisis muy crítico de esto que vale la pena
revisar. Y finalmente Sherin Cox y Hariharan Setharaman hacen toda una revisión del uso de la ivermectina, sobre todo, y de investigaciones que se realizaron en varios países del Caribe inglés, y del uso de medicamentos, como decíamos, off-label, durante la pandemia, que vale la pena también revisar porque incluye conductas no éticas por parte de los profesionales. Para terminar, bueno, un trabajo que nos presentó Marta Ascurra de Paraguay, que se llamó Lo que el COVID nos dejó, informe de 2 años de la pandemia, donde ella adentra en una red de consecuencias que trajo la COVID, por ejemplo, las medidas que se tomaron, no siempre con evidencia, y en este sentido fue interesante, de suspender o no las clases, por ejemplo, o cerrar las escuelas, si eso fue o no mejor para qué impacto tuvieron en la salud de este tipo de medidas. Bueno, y tenemos mucho, creo, que aprender de la pandemia. Todavía seguimos hablando de post-pandemia. Hay un enorme terreno para hacer investigaciones sobre, no hay tanta documentación, pero hay mucho para hacer. Y yo creo que no es solo en el campo científico, sino fundamentalmente en el campo ético. Así que bueno, los invitamos a todas y a todos a la lectura de nuestro dossier, que va a estar en la página web de la Red Bioética a partir de la semana que viene, probablemente, de acceso libre, como todo lo que subimos a nuestra red, pero si no, ya tienen disponible todos los textos que se fueron publicando. Y por supuesto, quiero hacer un especial reconocimiento y agradecimiento a los autores y a las autoras que se pusieron en el hombro esta tarea de revisión y de búsqueda. Así que esto está disponible. Muchas gracias. Bioética y biopolítica es una obra extensa. Participaron 71 autores de 8 países que aportaron 49 contribuciones que pudieran decirse capítulos o artículos agrupados en 4 partes. Para la presentación que se hizo el 9 de abril de 2023 en la sede de la Sociedad Cultural José Martí, se convocaron a varios autores cubanos, uno por cada una de las 4 partes del libro, que estuvieron allí en vivo, en directo, y 4 presentaciones de autores de otros países que enviaron su presentación pregrabada. No les voy a robar más tiempo, los voy a dejar con los videos de esas 8 presentaciones. Claro, no tan extenso, se hizo una edición de las principales ideas que plantearon para cubrir el tiempo que está asignado a esta actividad dentro del programa del Congreso. Y bueno, una vez que concluyan las presentaciones, regreso con ustedes. Deseo hablar de la primera parte, que es objetivo de nuestra intervención aquí en este momento, que el libro trata del debate ético acerca de un modelo civilizatorio. Es fundamental pensar que en este momento el mundo globalizado pasa por una crisis tremenda y la bioética tendrá que definitivamente cambiar sus referenciales teóricos, sus referenciales epistemológicos. Quiero recordar a ustedes muy brevemente que en la 7ª edición del libro de Bishop y Childress, Principles of Biomedical Ethics, en su primera línea escribe lo siguiente: Biomedical Ethics or Bioethics. O sea, para Bishop y Childress sigue siendo la bioética una ética biomédica. Para nosotros, no. Para este libro, Bioética y Biopolítica, también y tan oportunamente editado por Pepe Acosta, el bios de bioética significa vida en su amplio sentido. Y es esto que esta obra magistral, en un momento muy oportuno, está tratando de proporcionar a sus lectores. Entonces, Latinoamérica, que trabaja esses temas desde os anos 90. Eu me recuerdo que conocí Pepe Acosta no primeiro congresso de FELAIB, Federação Latino-Americana de Instituições de Bioética, em 1995 em São Paulo. Já falávamos
de la necesidad de construcción de una bioética antihegemónica, con nuevos referenciales, basados fundamentalmente en las ideas originales de Russell L. Porter, ¿no? Pero con la visión de bioética como vida. Ahí aparece la bioética de intervención, la bioética de protección y otras líneas. Y básicamente el tema de hoy tiene que preocuparse con la biodiversidad. Entonces, esta es la bioética y yo creo que este libro va a tener un porvenir muy importante, extraordinariamente importante, yo me arriesgo a decir, para los lectores, para los estudiosos y los investigadores y estudiantes de toda nuestra región. Muchas gracias, queridos amigos cubanos, por me proporcionar esa intervención y fuerza Cuba, estamos con ustedes. Gracias. A modo de síntesis de esta primera parte, considero como ideas esenciales las siguientes. El saber bioético en un sentido amplio, fundamentado en una ciencia holística, un pensamiento complejo y la responsabilidad social por la vida. La crítica al capitalismo y sus prácticas destructoras, a la colonialidad y el compromiso político y militante con las luchas antihegemónicas. La construcción permanente de este saber a todo con las crisis y grandes retos que enfrenta la humanidad. Las implicaciones de estos temas para la educación, las ciencias y las políticas públicas. Su compromiso con el alcance de más justicia social y sus articulaciones con la sustentabilidad y la justicia ambiental. Muchas gracias. Les vamos a presentar la segunda parte que contiene el reto biopolítico de las desigualdades y vulnerabilidades, en la que se realizan diferentes apuestas desde ángulos y vertientes de la bioética muy diferentes, en los que finalmente hay elementos que se logran atravesar los problemas cruciales de nuestra América Latina, que tienen que ver justamente con esas desigualdades y vulnerabilidades en escenarios donde se logra avanzar de ese pensamiento que ha caracterizado a la bioética desde su nacimiento como individualista, y se incluyen elementos para ver el derecho a la salud como un elemento fundamental hoy en discusión. Logra incorporar la necesidad de mirar los determinantes de la salud, mirar la interculturalidad que nos caracteriza y los problemas actuales que salen a flote en la pandemia que nos acaba de afectar a todos y a nosotros particularmente como latinoamericanos de una manera más fuerte, debido a todas esas desigualdades que incluso son más marcadas para nuestras poblaciones más vulnerables. Claro. Digamos que el desafío de presentar todo un apartado tan grande, ¿ya? Pues es un desafío realmente muy difícil de llevar a cabo. Yo pensaría más bien en una reflexión a la que nos lleva el capítulo, y es una reflexión acerca de cómo se lleva el capitalismo con los derechos humanos, con la democracia, con la dignidad. Y yo creo que se lleva muy mal. Y creo que esa es una reflexión que vale la pena plantearnos, porque cuando el centro está puesto en la economía, cuando el centro está puesto en la acumulación, además en la acumulación violenta, ¿ya? Pues la dignidad de los seres humanos queda en un segundo plano. Entonces esa reflexión creo que debemos hacerla, y es una reflexión que en el fondo está plasmada en los textos que reúne este gran capítulo alrededor de la vulnerabilidad y las desigualdades. Latinoamérica en particular es tiene una riqueza impresionante en movimientos sociales, y ellos nos van a servir de guías. Ya al menos deberíamos darle una mirada desde la bioética
a lo que están planteando estos movimientos, porque finalmente son estos movimientos los que han llevado a que haya alguna esperanza para algunos de nuestros países, entre los cuales está el nuestro, Colombia. Y bueno, creo que eso es lo que vale la pena reflexionar. Muchas gracias. Esta es la más extensa, tiene 18 artículos escritos por 26 personas que están formados en 12 profesiones. En varios capítulos tratan los usos de valor, me parece interesantísimo. Hay muchas ideas de vulnerabilidad diferentes. Hay clasificaciones y conceptos de vulnerabilidad en los científicos que no se parecen a otras definiciones que se dan de vulnerabilidad. Y eso es muy importante porque me llama la atención de que todos pensamos igual, pero nos expresamos y tal vez en estos casos hay que pensar un poco mejor la miseria. Bueno, yo creo que no puedo hablar de todos los artículos, no es posible. Y quería nada más decir que los artículos, además de que, bueno, son de varios autores de México, de República Dominicana, Colombia y Brasil, además uso varias escalas. Es decir, por ejemplo, hay una escala mundial para analizar la nutrición, el hambre, pero hay escalas también de fronteras binacionales, hay escalas de países, hay escalas de centros de salud, de instituciones de salud, y yo diría como geógrafa que hay escalas territoriales diferentes hasta llegar al hombre, porque tiene su territorio, esa es una dirección nueva que hay ahora dentro de la geografía. Entonces, los artículos critican, reflexionan, reclaman, pero también proponen, claro, entonces todos los artículos proponen, exponen dedos y desgraciadamente pocos avances en la problemática que trata. Algunos lanzan alertas teóricas y metodológicas, y yo creo que no vale la pena leerlo, vale la pena estudiarse. Porque tengo unas actuaciones de temas que en la actualidad permanecen en debate, porque han sido muy trabajados y el pueblo. A mí me parece que ignorancia haría el juego aquí, porque deja todas las lecturas más cierta incertidumbre, donde debemos decir hasta dónde de la fe, estoy segura de que es así, de lo que es así, y esas múltiples miradas de capítulo. Y además ponen en valor toda la diversidad, es muy interesante, aparece la lugar de la principalista, personalista, de protección crítica, de intervención, aparece cuando ustedes leen con cuidado esos artículos, ven cómo aparecen todas las variables. Y venga la esperanza, pasen por ahí, ya se también terminó el libro con una canción, venga la esperanza, pase por ahí, por Cuba, por Latinoamérica, por todos los rincones del mundo, y que no tratamos de contar. No da como para elucubrar en ninguno de los 9 capítulos de esta parte, pero sí dar una idea de que, digamos, del alcance que tiene, amén de las decenas de otros capítulos de las 4 partes del libro. Va a ser una especie de enciclopedia de la bioética latinoamericana, y sobre todo de una bioética ligada a los derechos humanos en forma indisoluble. Consagrarnos, como si hiciera falta, en el concepto internacional como hacedores de una bioética progresista, laica y apoyada en los derechos humanos. Muchísimas gracias y disfruten la presentación. Esta tercera parte es muy interesante. Su título es Biopoder 4.0. Consta de 9 artículos y 10 autores. Cada uno de estos artículos contribuye a pensar rigurosamente una temática específica. Tienen independencia entre ellos. Esto les confiere un valor particular a cada uno. Podemos llamarlos artículos, podemos llamarlos capítulos, o podemos llamarlos textos independientes, cada uno en un área de la tecnología. Esto nos permite tratar las comunidades independientes que apuntan cada uno a más de un eje transversal de esta tercera parte del libro. Yo no voy a caracterizar cada uno de los artículos, voy a hablar de 4 ejes transversales que presentan este conjunto de artículos. Ustedes podrían hacer 4 lecturas de esta tercera parte del libro. El orden de esta tercera parte, el orden del 1 al 9, de esta tercera parte, tiene la mano maestra y el esmero con que nos tiene acostumbrados a ver la texto. Es un orden histórico lógico que responde al eje transversal principal del libro, de toda esta tercera parte. Ese enlaza todas las contribuciones de los autores y consiste en lo siguiente: pensar desde la bioética, la biopolítica
y el biopoder en las condiciones de la cuarta revolución industrial y el cambio de época que estamos asistiendo en la continuidad. Este orden del 1 al 9 podríamos representarlo por el nombre de los autores, me resultó un poco desagradable leer nombre por nombre, por apellido, y inventé a partir de los textos una palabra para identificar cada artículo. Se mueve este orden que le dio al capítulo de la siguiente manera: biopolítica, comunicación, derechos de comunicación, redes sociales, económica, epigenética, inteligencia artificial, neurociencia y muerte. Es el orden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ahí tienen un código de lectura que es el código que induce el índice de equilibrio. Las condiciones en que vivimos, generadas por la cuarta revolución industrial, ratifican en este eje transversal la vigencia de la tesis teórica que más formulara la estudiar la primera revolución industrial. Traigo esta operación porque me parece muy importante entender la cuarta revolución industrial en vínculo con la primera, que abre una época, la época del capitalismo industrial, la época de las revoluciones sociales. Hoy no se habla de esos temas sociales y es importante que lo tengamos en cuenta. No es solo la biopolítica un planteamiento que tiene que ver con la ética, tiene que ver directamente con el cambio social. La gran diferencia de esta primera revolución industrial con respecto a la cuarta revolución industrial es la incidencia directa de la tecnología en la vida cotidiana de las personas, en cada casa, en cada comunicación humana, en el momento contemporáneo. Esa es una diferencia cualitativa fundamental que lo cambia todo, pero la esencialidad del eje transversal es fundamental que la captemos. Y está ya planteado de una manera muy clara por uno de los primeros estudiosos de la tecnología, el segundo gran teórico de la tecnología y de la historia de la filosofía de la tecnología, que es Carlos Marx. Ese es el eje transversal que está planteado por Pepe en la organización original del capítulo, que es genial en realidad. Es un intento de pensar en esta tercera parte, los 9 artículos de la canción, de pensar el cambio social que está ocurriendo a partir del cambio en los procesos que se llaman industriales. Con la salvedad, reitero, de que los procesos industriales de hoy no son tan industriales. Siguen siendo industriales porque tienen una parte de ellos en la industria, pero son realidad social de la vida cotidiana de las personas. Y esa tiene una diferencia cualitativa que lo dice el La riqueza de esta tercera parte, en ese orden antes de expuesto, nos permite pensar la historia presente en conexión con la historia del devenir tecnológico y social contemporáneo. Esta tercera parte es sumamente rica, porque incluye además otros 3 ejes transversales. El segundo eje transversal de la lectura es el que une el vínculo, el que expresa el vínculo de la biología, el conocimiento biológico, la tecnología, la vida y la muerte. Es decir, se centra en la vida y a partir de la vida reflexiona sobre la vida. Desde la tercera revolución industrial, que ahora en medio de la cuarta, se presentó la transformación de la vida cotidiana en uno de sus núcleos fundamentales, la comunicación. Este sería el tercer eje transversal, el eje de la comunicación. Y hay un cuarto eje transversal, que es relacionado con la toma de decisiones. ¿Cómo ha cambiado la toma de decisiones? ¿Cómo cambia la toma de decisiones en la cuarta revolución industrial? Este es el eje de la relación tecnología-poder, biopoder-tecnología. Es decir, el cambio en la toma de decisiones se expresa como cambio en la toma de decisiones, se expresa en la inteligencia artificial, pero se expresa también en la correlación que existe entre tecnología y poder, tecnología y poder, o la correlación que podemos establecer entre biopoder y tecnología. ¿Por qué hago este planteamiento general? Porque es muy importante lo que nos plantea esta tercera parte del libro. Aquí no se habla de la tecnología como un hecho tecnológico. Aquí no se habla de la tecnología como artefacto. Aquí no se habla de la tecnología como cambio en la industria, cambio en los medios con los cuales realizamos la vida. Aquí se habla de la tecnología como el medio a través del cual realizamos la vida hoy. Se habla de la tecnología como un espacio social. Se habla de la tecnología como una relación humana. Y ese es el medio principal que creo que tiene esta tercera parte. Muchas gracias. Este capítulo refleja que el diálogo entre la bioética y la biopolítica ofrece la esperanza de la metamorfosis de la humanidad para lograr la transformación. Es un capítulo dedicado al qué hacer para transformar la humanidad y poder alcanzar el equilibrio del mundo. Buscar la solución desde lo global, lo local, a los problemas más acuciantes relacionados con la salud, con la calidad de vida, con el impacto del desarrollo de la neurociencia y con el cambio climático. Esos son muchos de los temas que tratan los diferentes artículos. El final es un artículo de Ignacio Márquez que nos abre hacia un principio de la biblioteca que es la solidaridad. Que
que nos permite dar la respuesta a la pregunta inicial del capítulo. ¿Quién dijo que todo está perdido? Entonces le damos la palabra a Mario para que dé la respuesta. Marcelo Davis, yo creo que es un capítulo esencial. Toda la obra es esencial, pero este capítulo creo que tiene una dimensión particular porque pone, digamos, el eje es alrededor de distintas perspectivas que tienen, que intentan poner a la bioética en acción. A la bioética en el sentido político más profundo, en el sentido de una bioética emancipadora. La solidaridad es un principio esencial y necesario para construir un mundo más igual. Quise dejar sobre el final el título que el editor eligió para este capítulo. Y el título es un interrogante. El título del capítulo es ¿Quién dijo que todo está perdido? Esto emula una canción de un cantautor coterráneo, argentino, Fito Páez. Él decía, ¿quién dijo que todo está perdido si yo vengo a ofrecer mi corazón? Esto rápidamente me hizo acordar a un poema que mi padre me recitaba desde niño, de nuestro querido también José Martí. Y me gustaría cerrar con esto porque creo que es una gran lección, que apuesta a la paz, apuesta a la convivencia y al diálogo, y a la solidaridad. Martí decía, cultivo una rosa blanca, en junio como en enero, para el amigo sincero que me tiene su mano franca, y para el cruel enemigo que me arranca el corazón con que vivo, ni cardo ni hostiva cultivo una rosa blanca. Que tengan un buen día, gracias. Muchas gracias y espero que hayan disfrutado la presentación. La verdad, muy impresionante. Yo invito realmente a todos a que den una mirada al libro de José Acosta, está de acceso libre también en nuestra web, y creo que la verdad que es, como dijo Víctor, una verdadera enciclopedia porque tiene muchísimos textos muy valiosos y vale la pena. Creo que tenemos que empezar a nutrirnos, como dijimos en la mesa de bioética global, nutrirnos de otras miradas de la bioética que puedan dar respuesta a esta realidad que estamos experimentando, que es completamente incierta, es un mundo incierto, y todos estos textos que hemos, creo, presentado precisamente están orientados a dar alguna mirada. Veo que también Diego me parece que tampoco pudo mantenerse conectado. Están orientados a aportar marcos, digamos, de fundamentos, argumentos sólidos y experiencias prácticas para poder modificar algo de todo lo que estamos viendo como muy problemático. Así que yo quiero darle las gracias a Line, a Diego, por supuesto a José Acosta por esa excelente presentación. Pero antes de cerrar, y bueno, le tocaba presentarlo a María Luisa Pfeiffer, yo quería comentarles que este año, y fue un poco a pedido de la UNESCO, se publicó un número especial de la revista Red Bioética UNESCO, que es solo sobre aspectos éticos de la inteligencia artificial. Este número especial va precisamente de la mano de la aprobación hace muy poco de la recomendación sobre ética e inteligencia artificial por parte de la organización, y este número especial reúne una cantidad de trabajos valiosísimas que algunos de los autores precisamente han estado en la mesa redonda de esta mañana. Así que queremos invitarlos a todos y a todas. También está de acceso libre. Nuestra página web es una biblioteca, esperamos que todos puedan disfrutarlo, y no voy a extenderme más porque, como saben, la editora de la revista es María Luisa Pfeiffer y era quien iba a hacer la presentación del número especial. Quiero darle las gracias a Aline, gracias a Diego y a Tiago, por supuesto a José Acosta por su presencia, y a María Luisa que le hubiera gustado, creo, decirles hasta luego, y también no se olviden de leer nuestro dossier. Muchas gracias y buenas tardes.